Hola a todos, ¿cómo están? Feliz sábado, muchísimas gracias por estar aquí. Estamos estudiando la segunda carta a los Corintios. Si tú eres nuevo en este canal o es la primera vez que te acercas a ver este estudio, te recomiendo con todo mi corazón que vayas a la lista de reproducción donde estudiamos la primera carta a los Corintios. Te va a dar muchísimo más contexto y calentamiento para realmente aprender y profundizar en estas palabras. Pero no vayas a cambiar este video, quédate hoy con nosotros y luego regresas a la primera lista de reproducción con el estudio de Primera de Corintios y también la lista que tiene los dos primeros capítulos de esta segunda carta de Corintios que estudiamos en semanas pasadas. Hoy nos toca estudiar el capítulo 3 de esta segunda carta de Corintios, así que te invito a leer conmigo. La dinámica va a ser igual que hago en los videos en vivo los sábados. Voy a leer, voy a irme deteniendo para simplemente señalar algunas verdades que me parecen importantes, algunas cosas que veo que sea necesario resaltar. Y algo que quiero recordarte aquí es que no necesitas ser teólogo, no necesitas asistir a un seminario teológico o bíblico para poder comprender estas verdades. ¿Por qué? Porque en ti y en mí habita el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y que nos enseña y nos revela la verdad de la palabra. Entonces, a mí me gusta pensar que este estudio es entre un grupo de amigos que quieren conocer más la palabra de Dios, que confiamos en que el Señor ha revelado todo lo que necesitamos saber y aprendemos con humildad. Siempre les recomiendo recursos de personas que son maestros, que son teólogos. Hay muchos comentarios bíblicos que nos pueden ayudar a profundizar en estas verdades. Pero si esta es tu primera vez aquí también o apenas estás como agarrándole el ritmo a los estudios, quiero motivarte a seguir. Yo no soy teóloga, yo no soy experta, pero sí creo que el Señor pues me ha revelado muchas de sus verdad a mi vida y yo no soy especial en ese sentido. Es decir, si tú eres hijo de Dios, Él también te quiere revelar mucha verdad de lo que está escrito en su palabra, y para ello honestamente solo necesitamos estar dispuestos. No depende de nuestro conocimiento, sino de su espíritu y de su fidelidad. Entonces comenzamos a leer el capítulo 3. Como siempre, estoy leyendo de mi Biblia, Nueva Biblia de las Américas. Esa es la versión que tengo yo. Si tú tienes otra en casa, pues no te preocupes, trata igual de seguir la lectura. En esta versión tiene un subtítulo que se llama Ministros del Nuevo Pacto. Dice así: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso necesitamos, como algunos, cartas de recomendación para ustedes o de parte de ustedes? Ustedes son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Aquí yo creo que vemos la vena poética del apóstol Pablo, que me encanta, pero más allá de eso, que suena muy bonito, que suena como muy romántico de alguna manera, encontramos una verdad muy importante de la que, además que nos ayuda a comprender mejor el contexto histórico. Creo que podemos aprender mucho desde cómo funciona el mundo y de lo que a veces vemos. Hace ratico estaba hablando con unas amigas cristianas de eso. A veces esta cultura de autopromoción que tenemos dentro de la iglesia, de líderes, de pastores que, no sé, han perdido el norte y se autopromocionan y dicen que son los mejores en esto y terminan siendo unos pequeños o grandes ídolos dentro de su propia iglesia. O uno mismo como creyente normal a veces siente que necesita autopromocionarse, autorrecomendarse. Pero aquí Pablo está hablando de un principio que vamos a ver a lo largo de toda la Biblia, y es que por sus frutos los conoceréis. Es decir, el fruto realmente que damos es pues el impacto que tenga nuestro caminar en la salvación, en el discipulado, en la vida que llevan otros, en cómo impactamos sus vidas, en qué tanto tenemos el carácter de Cristo y amamos a otros, que son últimamente los mandamientos que Él nos dejó, que son reflejo de su voluntad para nosotros, no de andarnos recomendándonos y llenándonos de orgullo. ¿Por qué me detengo en esto? Porque Él está diciendo, bueno, como hacen algunos, tenemos que justificar que somos los mejores o que somos buenos maestros o que somos buenos ministros. No, porque ustedes, la iglesia, son nuestra carta de recomendación. No sé si se acuerdan los que estuvieron en el estudio pasado que nos recordaba que somos la fragancia de Cristo, ¿no? Y a donde vamos dejamos su olor, dejamos su aroma, dejamos su huella, o al menos así deberíamos vivir. Entonces, cuando vemos, esta es otra alusión que hace Pablo a ese mismo principio, diciendo: ustedes son nuestra carta escrita en nuestros corazones,
conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo redactada por nosotros, no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Es decir, les dimos el Evangelio y ahora ustedes son este testimonio, esta evidencia de lo que nosotros hacemos. Miren qué interesante, yo no sé si tú lo habías pensado antes así leyendo este versículo, pero a mí realmente me impactó no solo el contenido, sino la belleza también, cuando termina diciendo, esto no está escrito en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos, y está tallado en nuestros corazones la verdad de Cristo cuando la hemos recibido, y eso tiene que reflejarse en quienes somos, en nuestro carácter y en cómo llevamos su aroma y su verdad a otros. El versículo 4 dice, esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, wow, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Me voy a detener aquí porque cuando estaba leyendo para preparar este estudio, yo vi este versículo y dije, Señor, ¿por qué no hablamos más de este versículo? ¿Por qué no lo publicamos más? ¿Por qué no sé, o sea, tenemos que hablar más de esto porque creo que mucho de lo que está pasando en nuestro mundo, mucho de lo que está ocurriendo, como decía al principio, aún dentro de la iglesia, es un problema grave de orgullo, de egocentrismo, de autopromoción. Hay mensajes cristianos mezclados con un mensaje de autoayuda, con un mensaje de empoderamiento, con un mensaje de autosuficiencia, aunque a veces no usen esas palabras para sonar un poquito más cristianos, pero al final el mensaje es ese, gira siempre en torno a quiénes somos, a nuestras cualidades, a nuestro valor, a nuestra suficiencia. A las mujeres, por ejemplo, se les dice mucho, ¿no? O sea, como que tú puedes, tú eres poderosa, tú eres hermosa, tú eres preciosa, tú eres hija de Dios, tú eres princesa, guerrera. Ustedes siempre saben que yo hablo de ese tema y que no es un enfoque bíblico de las cosas, ni algo en lo que deberíamos invertir nuestro tiempo al enseñar. Y yo creía que lo tenía que explicar, pero es que aquí Pablo lo está diciendo perfectamente, la palabra no lo puede decir más claro. Nuestra confianza hacia Dios por medio de Cristo es que Él es suficiente, no que nosotros seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que alguna cosa procede de nosotros. Esto es un estilo de vida, es un corazón realmente acercado a los principios de Dios. Cuando yo reconozco que nada de lo que tengo, nada de lo que soy, lo que digo, lo que pienso, nada viene de mí. Y no solamente cuando lo reconozco, cuando lo vivo, sino que todo viene de Cristo, estoy siguiendo el mandamiento del Señor. Fíjense que yo creo que en este problema que a veces hay en nuestro mundo y en nuestra iglesia, hay un tema ahí como de una falsa humildad o de como una especie de muletillas que se usan para parecer humilde, ¿no? Entonces yo digo, bueno, no sé, vamos a usarme a mi ejemplo, ¿ves? Para no usar a más nadie. Como que si alguien viene y me dice, ay, Clara, qué bien enseñaste, oye, tremenda enseñanza sobre la soltería. Y yo estoy viviendo como si yo fuese suficiente en mí misma, o como si algo de lo que yo enseño, o hago, o tengo, me lo he ganado, o es mi mérito. Si yo tengo el corazón así, fácilmente puedo decir, ay, sí, gracias, hermana, gloria a Dios. Pero por dentro me estoy llenando de ese orgullo. Por dentro afirmo y creo que yo soy suficiente para hacer esas cosas. Esa no es una manera bíblica de vivir. ¿Cómo notamos que alguien está teniendo una falsa humildad o que de verdad está reflejando este principio? ¿En qué tanto te apunta esa persona y lo que te enseña esa persona a Cristo? Y yo creo que eso es un fruto que claramente se puede ver. Cuando alguien te apunta a sí mismo, a su imagen, a sus conclusiones, a lo que esa persona te puede aportar y no te está apuntando a Cristo, puede que te esté enseñando muchas cosas, pero el evangelio no te lo está enseñando. Puede ser que de la boca para afuera diga que es cristiano, puede ser que de la boca para afuera diga que es un mensaje cristiano, puede ser que lo haga en una iglesia, puede ser que lo haga en un canal de YouTube cristiano, pero esa persona no, al menos no se está comportando cristianamente, no se está comportando bíblicamente. Si yo no ocupo todo mi tiempo en apuntarte a Jesús y en
apuntarte a que tú mismo busques la verdad bíblica. No quiero decir que el mensaje sea necesariamente malo, pero bíblico no es. Algo que quisiera rescatar de esta última frase que leímos en el versículo 6 es que nos recuerda a Pablo que el Señor nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. Y esto lo comentaba con Janine Martínez en estos días que hicimos un live juntas. Si no lo viste, corre a mi Instagram, lo tienes que ver, estuvo excelente. Ella es una gran bendición para nuestra generación. Y hablábamos como tras cámaras y yo le decía como, bueno, Janine, de verdad que qué honor tenerte acá, qué lindo hablar contigo. Yo me siento tan honrada de que el Señor me conecte con gente como tú. Y le contaba un poquito de mi historia y le decía que me parecía una locura, ¿no? Que pues tanta gente me estuviera viendo, que tanta gente me apoyara al ministerio, que tanta gente estuviera abierta a lo que Dios me ha dado para enseñar, que estuviera escribiendo un libro con Lifeway. O sea, yo le decía, yo no sé, o sea, como que de dónde salió eso. Yo no he estudiado teología, quiero estudiar teología, pero no he tenido la oportunidad. O sea, como que a veces en mi humanidad como dudo, ¿no? De lo que el Señor de si de verdad estoy autorizada, ¿no? Para hacer esto de alguna manera. No tanto como autorizada, sino que uno siempre duda como de sus capacidades de alguna manera. O sea, yo admiro a muchísima gente que ha estudiado por muchos más años, que sabe mucho más. Y ella tan hermosa y tan humilde me hacía ver, me dice, bueno, pero es que Dios te ha puesto en un fast track. Un fast track es como un camino rápido de llevarte de un momento donde de repente estabas como en mayor pasividad como cristiana, a un momento donde te ha dado y te ha dado y te ha dado para que tú des. Y este versículo me animó un montón porque está diciendo que Dios nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra sino del espíritu. Y tú y yo somos suficientes como ministros de un nuevo pacto, porque Él nos ha dado todo lo que necesitamos para ir y para ser discípulos, para hablar de Jesús, para compartir de su amor, para enseñarles a las personas a obedecer los mandamientos que Él nos dejó y enseñarles a vivir una vida abundante. ¿Por qué somos suficientes? ¿Porque somos lo máximo? No, somos suficientes porque Él es suficiente en nosotros. Voy a continuar leyendo el versículo 7, dice, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad lo que tenía gloria en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Aquí Pablo lo que está haciendo era algo que ya hemos visto en nuestro estudio que era muy necesario, y es hacer una especie de comparación entre pues aquellos que vivían bajo la ley, el Israel que solamente podía tener una revelación de Dios por medio de un profeta, y el tesoro increíble que tenemos ahora, judíos y gentiles, ¿no? ¿Cómo no será la gloria que ahora viene por el Espíritu, una que no se desvanece? Así que en este sentido nos está dando una respuesta inequívoca a que solo por el ministerio de Jesús, solo por su gracia, es que tenemos acceso a todos estos tesoros. El versículo 12 nos dice, teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es en el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor en el Espíritu. A ver, este pasaje del 12 al versículo final de este capítulo, que es el 18, explican varias cosas que son sumamente relevantes para nosotros, pero sin duda a mí me sigue pareciendo interesante también como el contexto histórico de pensar
en qué situación se habían quedado los judíos que no habían creído en el Señor. Y aquí Pablo lo que hace es explicar un poco y que está vigente esto hasta el día de hoy. Y es el hecho de que todo judío en este momento ve las cosas con un velo. Es decir, puede entender hasta cierto punto la naturaleza y el amor de Dios, pero solo como está revelado en el Antiguo Testamento, que es algo que ha de desvanecerse, que es algo que va eventualmente a desaparecer, porque lo único eterno está sostenido por Cristo. Entonces, por eso, y es básicamente lo que dicen, hasta que ellos no acepten a Cristo, hasta que ellos no declaren que Cristo es su Señor, no van a ver estas cosas, o sea, van a seguir, y dice acá, me gusta mucho esta figura de, tienen un velo sobre su corazón. Entonces, eso que les impide el directo acceso al Padre, eso que les impide entender la verdad, es este velo que solo es quitado en el Señor, solo es quitado por medio de Cristo. O sea, no es que, por ejemplo, un judío que conoce, que tenemos el mismo Dios, es el Dios de Israel, puede llegar a tener este conocimiento de otra manera en este momento, porque ya llegó el Mesías, porque ya vino y ya murió por nosotros y ya estableció un nuevo pacto del cual nosotros somos ministros. Y me encanta que Pablo termina con esta frase de donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Yo en este momento estoy haciendo un estudio con unas amigas de Gálatas y hoy mismo, estudiando el capítulo 6 de Gálatas, hablábamos de este tema. Entonces como que qué loco que estoy grabando este video el mismo día que leí ese capítulo 6 de Gálatas que hablaba del tema de la libertad. Todo Gálatas es una exhortación también de Pablo para que la gente de la iglesia de Galacia estaba como, yo no sé por qué, una gente que los confundía y estaban tratando de volver un poco a la ley, de circuncidarse, también para que no los persiguieran por la cruz de Cristo. Y Pablo les hace un discurso de cómo no pueden por ninguna manera volverse esclavos de la ley otra vez. No tiene ningún sentido. Solo en el Señor hay libertad. Cuando tú practicas las cosas de la ley y crees que esas son las cosas que te van a hacer recto delante de Dios y que te van a hacer estar bien con Él, entonces estás condenado por esa ley, pero en el Señor hay libertad. Cuando yo sé que yo no vivo por reglas, cuando yo sé que yo no vivo por cumplir ritos, por portarme bien, por hacer lo correcto, por ese legalismo, sino que yo sí me comporto bien, pero como una expresión de mi devoción al Señor, como una expresión del carácter que Él está formando en mí. Y aquí conecto un poco con el 18, que dice que nosotros, los que conocemos a Cristo, con el rostro descubierto, o sea, no tenemos un velo que nos tape de entender la realidad, sino que podemos contemplar como en un espejo, porque es un reflejo, la gloria del Señor en la cual estamos siendo transformados a su misma imagen de gloria en gloria. Entonces, esto que sirva también de ánimo para ustedes a entender que estamos en un proceso y podemos confiar en ese proceso al Señor porque Él es el que está haciendo esa transformación, porque su objetivo es transformarnos a la imagen de Cristo, a su carácter, a su corazón. Entonces, no se trata cuando tengas problemas, cuando te caigas, cuando te equivoques, tú ya no eres esclavo de la ley. Si te equivocas con una ley, si dejas de cumplir algo, ahí habría condenación. Pero como ya tú no vives en esa ley, sino ahora vives bajo la gracia, cuando tú te equivocas, tú te arrepientes y el Señor te sigue transformando. Él te lleva de gloria en gloria por amor de su nombre. Voy a dejar este estudio hasta aquí. Yo sé que fue relativamente corto comparado con nuestros en vivo. Sin embargo, creo que estuvo pero lleno de información relevante, lleno de reflexiones que te pueden servir. Así que comparte este video si te gustó. No te olvides de apoyarme en este canal, en las membresías de YouTube. Y también si te gusta lo que hago, si quieres invertir en mi ministerio como misionera a tiempo completo, puedes apoyarme en la plataforma de Patreon, donde además tienes un montón de ventajas exclusivas para esa comunidad que me apoya. Nos vemos la semana que viene para estudiar 2 Corintios capítulo 4. ¡Chao!